sé qué hacer. Me quedo mirando al vacío 1000 horas después. Directo Marca Valencia. Noel Rodilla. Saludos, ¿qué tal a todos? Y muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Directo Marca Valencia, en versión reducida, en versión estival, sí, pero aquí estamos, como siempre, y lo estaremos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora de todo el deporte valenciano, de nuestro deporte, aquí como siempre en Radio Marca Valencia. Nos podéis sintonizar a través de la 98.7 del dial, que me consta que muchos de vosotros estáis en el coche ahora mismo, o en vuestros vehículos de trabajo. También os podéis escuchar en radiomarca.com, en la pestañita de Valencia, en la APP de Radio Marca, y cuando termine lo tendréis publicado en iVoox, en YouTube también, y en las diferentes plataformas digitales de esta casa. Julen Aguirrezabala es ahora más que nunca el nombre propio del Valencia Club de Fútbol. Podemos estar ahora mismo en las últimas horas del culebrón de Julen Aguirrezabala. El actual portero del Athletic Club está muy cerca de convertirse en el nuevo jugador de la entidad valencianista. El guardameta tiene predisposición en aterrizar en el Capi Casal, sea cual sea su condición. Esto es desde luego una grandísima noticia, es decir, que llegaría cedido, exista o no exista esa opción de compra, que sería aproximadamente de 15 millones de euros, que el Valencia evidentemente ve muy lejos, pero que no se convertiría en un obstáculo, lo digo entre comillas, para que esta operación se pudiera hacer realidad. Es decir, que no rompería la operación y el jugador podrá vestir la próxima temporada la camiseta valencianista. En unos instantes hablaremos con nuestro compañero Alberto Santa Cruz de Radio Marca Bilbao para que nos cuente cuál es la última hora del caso Aguirrezabala desde el Bocho, desde la ciudad vasca. De manera paralela, Dimitrievski, que es la otra cara de la moneda, es que la realidad se ha ganado, aparte del aficionado, ayer, mira que es fácil, con un par de fotos. Es que no cuesta nada ganarse al aficionado. Publicó en su Instagram unas fotos con una mítica camiseta del Valencia, si no me equivoco, en 2004-2005, los más longevos del lugar se pueden acordar, con la que el Valencia, de hecho, consiguió el campeonato de la Supercopa de Europa ante el Porto. Todo esto lo publica con su futuro en el aire. Desde luego que es un guiño / recadito que el hasta ahora portero macedonio del Valencia, suplente para Corberán y también para Rubén el Pipo Baraja, le ha mandado, como digo, ese recadito, ese guiño al club de Mestalla. Cuando digo que se ha ganado el cariño, se ha ganado aparte de la afición, claro, al final es que leyendo los comentarios que le ponen a Dimitrievski en Instagram, que al final es el termómetro que podemos utilizar viendo las fotos que publica en su Instagram, pues la realidad es que todos los mensajes que le mandan al portero del Valencia son de cariño y son de que el Valencia ha tratado mal al guardameta macedonio. Esa es la realidad. Vino con una misión y esa misión no se ha podido ni realizar, porque la situación, los escenarios del fútbol cambian diariamente. Veremos qué es lo que ocurre con el jugador, que desde luego su predisposición es no ser portero suplente de cara a la próxima temporada, es decir, vivir otra vez la situación de esta pasada temporada, vivir a la sombra del portero titular, a pesar de que este año todo apunta que el portero titular será un guardameta cedido de otro equipo, no será un jugador en propiedad, es decir, la misma situación con la que el guardameta macedonio vivió con Mamardashvili la pasada temporada.
como digo, insisto, veremos qué es lo que ocurre con Dimitrievski, que está en la rampa de salida. Charlaremos con Darío Puig, para mí un tema muy interesante, sobre el valor de los 4 jugadores internacionales de la Sub-21, de Tárrega, de Diego López, pero sobre todo de Mosquera y de Javi Guerra. Este último, por encima de todo, por las informaciones que hemos venido contando durante esta semana de esa oferta del Milan por Javi Guerra a cambio de 16 millones más 4 en variables del Milan por hacerse con sus servicios. Ese primer rechazo por parte del Valencia a esta primera oferta, pero como digo, hablaremos sobre estos 4 jugadores en cuanto a ese posible incremento considerable en el coste de la plantilla si analizamos sus renovaciones, porque podrían pasar de los 2 millones de euros brutos a más de 6. Su rendimiento ya no solo en el tramo final de la temporada, es decir, más o menos desde el pasado mes de diciembre hasta este mes de mayo, ha hecho que diferentes equipos, ya no solo de nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, se fijen en ellos. La notable actuación también en el europeo, que se está disputando en estos momentos, ha hecho poner a estos jugadores aún más en el escaparate. Lo que para otros equipos puede suponer una gran noticia, que es aquello de que se revaloricen tus jugadores, que tus jugadores tengan más valor para que tú puedas en el futuro, pero no ahora, en el futuro, poder ingresar una grandísima cantidad de dinero. Para Peter Lim es un problema. La realidad de todo esto es que estos 4 jugadores pueden suponer una prueba de algodón para Singapur y saber hasta qué punto son capaces de llegar a gastarse su dinero en las renovaciones de estos 4 jugadores, o simplemente la llegada del nuevo CEO, el cambio en la dirección deportiva del Valencia, aunque Corona continúe en el cargo, era todo paja mojada. Ese comunicado de que vamos a intentar trabajar para que el Valencia vuelva al sitio donde le corresponde, bla, 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 es decir, lo que siempre han dicho, veremos si con estos 4 jugadores sub-21 que se han criado en la ciudad deportiva de Paterna, que han pasado de ser jugadores jóvenes, es decir, niños, a ser profesionales, ya no solo por la edad, sino porque se lo han ganado en el terreno de juego, veremos si el Valencia de Singapur, es decir, Meriton, es decir, Peter Lim, es capaz de poder afrontar de manera positiva este gran problema, porque para el Valencia que estos 4 jugadores se hagan mayores es un gran problema, porque tiene que, evidentemente, poner a la altura los contratos de estos 4 jugadores a la altura de un jugador de primera división. Desde luego que estaremos pendientes y por eso lo vamos a tratar con Darío Puig. En el Levante, pendientes del primer nombre propio de este mercado de fichajes, en el aspecto de llegadas, como es el de Jeremy Toljan, el lateral derecho alemán, aunque con doble nacionalidad, también posee la nacionalidad estadounidense, jugador que acaba contrato este mes con el Sassuolo de la Serie B, que consiguió regresar a la Serie A después de conseguir el ascenso al máximo nivel del fútbol italiano este pasado mes de mayo, tras ganar, como digo, la Liga. Estaría a punto de llegar al Levante para reforzar una parcela que da la sensación de que a Calero no le convence, o de que no tiene los jugadores adecuados para poder pues poner jugadores de la calidad que él desea. Desde luego que desde que se marchó Andrés García del Levante ha tenido muchos problemas Calero en esta posición.
no le convence Xavi Grande por falta de oportunidades, nos referimos. Tampoco le convence Manu Sánchez por su escasa participación en los partidos y ha tenido que terminar la temporada con Dela de lateral derecho. Esto es un hecho de que para el propio entrenador el lateral derecho era una posición a destacar y a fijarse desde luego y reforzarse de cara a la próxima temporada. Un jugador que llegaría a coste cero, porque termina contrato con el cuadro neroverdi, y da la sensación de que el mercado granota va a ser así, porque la difícil situación que tiene el equipo a nivel económico y las pretensiones de Dan Villa de hacerse con el servicio de 8 a 10 jugadores para este mercado de fichajes no puede ser de otra manera. La realidad es que el examen que tiene tanto Héctor Rodas como Gila, que por cierto a falta de hacerse oficial ocuparán esa posición de director deportivo, es grande, porque entre 18 22 millones de euros será el valor de la plantilla de Levante de cara a la próxima temporada. El reto es grandísimo. Desde luego que estaremos pendientes de cuál es el primer movimiento del verano en cuanto a fichajes. En Valencia Basket llega ahora sí que sí la hora de la verdad. Llega la hora de la final de la Liga Endesa. El equipo viaja hoy hasta Madrid para concentrarse para ambos choques. El de mañana viernes a partir de las 9:15 de la noche y el del domingo, el segundo partido de la serie, a las 6:30, ambos en la capital de España y a la espera de lo que se podría convertir, ojalá que no, ojalá que sí, pero del lado valencianista en el último partido de la historia de Valencia en la Fonteta. Hoy charlaremos con Xavi López Aróstegui, que hemos tenido el placer de tenerlo en el programa de Ortega, y analizaremos con el jugador el importante final de temporada del cuadro Taroncha. Por cierto, Xavi López Aróstegui afortunadamente se ha ejercitado con el equipo sin ningún tipo de problemas, ha conseguido superar los problemas que a nivel muscular que le hizo perderse el tercer partido en Tenerife, y que afortunadamente podrá estar en el roster de Pedro Martínez, que tan solo cuenta con la baja de Ethan Happ. Como digo, en unos instantes escucharemos al bueno de Xavi López Aróstegui. Y hoy tendremos un nuevo capítulo del curso de entrenadores, con un míster que se ha criado en la ciudad deportiva de Paterna, que ha tenido su periplo también en Chipre, que ha tenido su periplo también en el Inter Turku de Finlandia, y que ha estado este último año en Arabia Saudí, en el Al-Quds, no me sale, lo siento, es imposible, en el equipo de Mitchell de Arabia Saudí. En este caso charlaremos con él para que nos cuente cómo ha sido su periplo allí, porque las condiciones climatológicas son prácticamente extremas, pero desde luego que todo entrenador tiene que estar preparado para cualquier escenario. Venga, con Pascual Zamora, la dirección técnica, con el trabajazo en la redacción de Luis Cortés y de Javi Lázaro, como siempre, hasta las 2, aquí arranca Directo Marca Valencia. Una y 15 minutos de la tarde, y antes que nada, evidentemente, bueno, pues preguntaros a vosotros al 639-465-832 sobre el nombre propio del día, sobre Julen Aguirrezabala y también sobre la otra cara de la moneda, sobre Dimitrievski. ¿Qué os parece? ¿Creéis que Julen es el portero adecuado para ocupar la portería del Valencia? Y de manera paralela os pregunto, ¿creéis que es injusto que el trato que el Valencia le ha dado al guardameta macedonio, a Dimitrievski? ¿Creéis que se debe marchar del Valencia? Como siempre, al 639-465-832, 639-465-832, vuestra opinión al respecto. La realidad es que, como hemos contado, ahora mismo
el Valencia está en las últimas horas de esta negociación por el guardameta vasco. La realidad es que el jugador quiere marcharse cedido, al menos esta temporada, y lo tiene claro. Tiene claro que quiere venir al Valencia, a pesar de contar con el interés de otros equipos que puedan tener ahora mismo un mejor cartel que el mismo Valencia. Un Valencia que lucha por esa zona mérito, mitad de tabla, intentar no sufrir por el descenso, con pocas o casi ninguna posibilidad de poder acceder a Europa. Lo digo porque realmente en la poca cantidad que invierte Meriton en el Valencia por hacer una plantilla competente, intentar luchar entre los 7 primeros, 8 primeros, la verdad es que es muy complicado, a pesar del gran potencial que puede, por ejemplo, generar la Ciudad Deportiva de Paterna. Lo que ocurre es que la falta de experiencia en el máximo nivel hace que sea bastante complicado. Desde luego, como decimos, los flecos entre Valencia y Athletic Club están muy cerca de ya finalmente cerrarse, y el jugador, bueno, pues se podría convertir ya en jugador del Valencia en las próximas horas / días. Por eso viajamos, mejor dicho, hasta el Bocho, hasta Bilbao, para conocer la última hora desde Radio Marca Bilbao con nuestro compañero Alberto Santa Cruz del caso Julen Aguirrezabala. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Alberto, desde luego que aquí en Valencia ya dan prácticamente por cerrado, tanto Valencia como Athletic Club están ultimando esos últimos detalles ya de la operación. ¿Cuál es la información que se está viviendo ahora mismo desde Bilbao? Sí, no, que está hecho, vamos, que el acuerdo se va a producir y que Julen Aguirrezabala pues va a jugar en el Valencia, ¿no? Es su deseo claro, el ser además protagonista de un equipo importante, y el Athletic pues evidentemente tenía un problema para el año que viene, y es saber si le iba a quitar la Champions a Unai Simón, al portero internacional, para dársela a Julen, como le ha dado la Europa League esta temporada. Bien, es cierto que Unai Simón comenzó la temporada lesionado, o qué iba a pasar, ¿no? Y sobre todo si también le iba a ser suficiente a Julen incluso con jugar la Copa y la Champions. Podía ser insuficiente para Julen y un problema para Unai Simón no jugar la Champions League. Entonces, al final, era una situación que estaba abocada a tener que solucionarse de alguna manera, y la solución está clara, es que Julen Aguirrezabala salga. No quiere perder el control el Athletic sobre el futbolista, por lo que pudiese pasar. Evidentemente se quiere crecer y no tener problemas en la portería, aunque es una cantera de porteros espectacular el conjunto rojiblanco. Recordemos que está, por ejemplo, Padilla en Pumas, y que viene gente por debajo que puede perfectamente ser suplente de Unai Simón. Así que bueno, ahí está luego el acuerdo efectivamente al que ya acaben cerrando los pormenores del acuerdo de Valencia y Athletic, pero vamos, que se va a dar, se da por hecho y por seguro. Alberto, dos detalles. La primera de todo, la más importante, que es el contrato. Se habla de una posible opción de compra a una cifra cercana a 15 millones de euros, que evidentemente el Valencia, pues por su situación económica, no alcanzaría, pero que da la sensación de que no es un impedimento, no es un obstáculo para que se pueda realizar esta operación, para que se pueda cerrar. A ver, no, el problema en este caso lo tiene el Valencia, por así decirlo. Yo, como te digo, no es el Athletic. Si el portero tiene que salir con algún tipo de opción de compra, evidentemente quiere monetizarlo y monetizarlo bien, pero como te digo, la situación es la de no perder definitivamente el control sobre el guardameta. Es algo diferente a lo que sucedió con el Celta de Vigo y Núñez, donde ahí sí que había una opción de compra obligatoria por parte del Celta, porque en ese caso sí se buscaba la salida de Unai Núñez. En este caso se quiere buscar una progresión fuera de Julen Aguirrezabala, él mismo la quiere buscar, pero claro, el Athletic no quiere perder esa opción de poder contar con él más adelante, y si tiene que darse el caso, que sea por una cantidad que en el Athletic consideren razonable, hasta el punto de que la consideren
importante. Por ahí esas cifras que me estás contando son las que evidentemente sí podría estar manejando el Athletic, porque una cesión con compra, ya sea obligatoria o condicionada, por una cantidad pequeña, ya te digo que el Athletic sería muy difícil que él pudiese cerrar un acuerdo en esas condiciones. Y Alberto, desde luego que Julen desde el minuto 1 tenía la predisposición de salir del Athletic Club de Bilbao para tener minutos como titular, y da la sensación de que ha tenido diferentes novias en este mercado o en este verano, pero ha elegido el Valencia Club de Fútbol, sí o sí. Bueno, al final yo creo que también lo que le ha llegado, ¿no? El feeling que le ha llegado desde Valencia, pues supongo que le ha acabado de convencer, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que puede ser un club, o por lo menos desde fuera lo vemos, yo creo que será así, o vosotros lo sabéis mejor, es un club exigente, pero sí que es cierto que también te puede dar una proyección importante, ¿no? Y ser un club, pues sí, importante. Al final no vas a otro tipo de clubes que también, pues por ejemplo, por el tema también europeo, se había hablado del Celta, que también había habido cierto acercamiento, y con conversaciones como tiene el Athletic abiertas con el Celta por lo que pueda pasar con Unai Núñez a lo largo de este verano. Bueno, pues al final no se ha dado eso, y yo creo que sí que cuando entre las opciones, porque a ver, Julen es que ha sido el portero del año pasado de la Copa del Rey del Athletic, que ganó después de 40 años. Claro. Sí que es cierto que hasta cierto punto pues controvertido en algunos casos por aquello de estar dejando al titular en el banquillo, pero bueno, sí que hay mucha gente, incluso en Bilbao, que dudaría de quién es el titular, ¿no? O sea, no muchos, porque Unai Simón evidentemente tiene esa trayectoria que es absolutamente intachable, pero sí que para algunos Julen pues merece el protagonismo que tuvo el año pasado y el que tuvo en este inicio de temporada, o incluso merecería también protagonismo el año que viene. O sea, que no estamos hablando de un portero evidentemente que esté chupando banquillos, sino que ha jugado bien, pues evidentemente a nivel estadístico y a nivel de calidad, pues por eso también está en la selección. Unai Simón es superior a Julen Agirrezabala, pero Julen es un portero de garantías que no ha estado chupando banquillo como un campeón. Claro, a eso un poco también es lo que extraña, ya te termino, Alberto, es lo que extraña un poco al aficionado del Valencia, porque Julen Agirrezabala tiene el nivel para poder estar en la portería titular del Athletic Club. Sí, claro, si hubiese cualquier problema con Unai Simón, nadie se plantearía buscar fuera, entre otras cosas porque la filosofía del Athletic hace bastante difícil buscar algo fuera, aunque sea a coste desorbitado, porque no lo hay. Entonces, pues lo ha hecho cuando Unai Simón no ha estado, pues ha estado él, y si Unai Simón pues hubiese tenido la desgracia de estar mucho tiempo fuera o toda la temporada fuera, pues hubiese sido él el portero titular indiscutible del Athletic. Pues bueno, pues estaremos muy atentos a estas próximas horas y el futuro de Julen Agirrezabala. Alberto Santa Cruz, Radio Marca Bilbao, gracias por pasarte por aquí en Radio Marca Valencia. Un abrazo. Venga, hasta luego. Si al rascar el fondo de la paella te emocionas al encontrar el socarrat perfecto, oye, enhorabuena, tienes el don de quienes esperan con paciencia ese toque crujiente y dorado, porque saben que ahí vive el alma del arroz. Y solo arroz Daxa, cultivado en la Albufera y con denominación de origen, puede alcanzar ese equilibrio entre sabor, textura y tradición. Disfruta del don Daxa, del don del amor incondicional por el arroz. Seguimos hablando del Valencia porque probablemente para lo que a otros equipos que se revaloricen jugadores de su plantilla es desde luego un premio, para el Valencia da la sensación de que es una auténtica pesadilla, porque claro, evidentemente cuando se revaloriza un jugador, pues sus contratos tienen que aumentar, se lo han ganado en el campo, y por eso llamamos a Darío Puig de Marca. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Noel? Buenas tardes. Porque evidentemente los niños, como tú publicaste, se hacen mayores y evidentemente al mismo tiempo, paralelamente, da la sensación de que es un problema para Peter Lim.
Sí, al final volvemos otra vez a esos famosos ciclos, ¿no? Dentro del mundo del deporte, que se podría traspolar perfectamente al de la vida, ¿no? Es decir, si tú apuestas en una política de club por jugadores de la casa, y los jugadores de la casa, con el paso de los años, te van respondiendo, evidentemente que esos costes van a tenerse que ver incrementados de alguna manera, si no tienes que venderlos. Porque esto funciona así, es la ley de la oferta y la demanda, de los rendimientos, y en este caso, como bien dices, al final el Valencia ha conseguido que esa generación de hace 2-3 años se haya sentado definitivamente en esa primera plantilla del Valencia, y lo lógico y lo normal es que si ese rendimiento, como viene sucediéndose, es alto y elevado, pues te lleva a que, en este caso, tienes a 4 futbolistas a día de hoy compitiendo en el europeo sub-21, y esos jugadores ahora mismo pues tienen una cotización mucho más alta, y toca sentarse a la mesa y ver qué es lo que se decide. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, desde hace, yo te diría que un par de meses, en el que el club evidentemente tiene que estar pendiente de esa situación, y lo que venimos diciendo, esos contratos quedan desfasados y por tanto hay que mejorarlos. Conclusión, elevar costes. Y ese es uno de los grandes problemas ahora mismo en la propiedad, ¿no? En este Valencia de Singapur. Evidentemente hablamos de los 4 jugadores, de Diego López, de Tárrega, pero sobre todo de Mosquera, y por encima de todo de Javi Guerra, que parece ser que el Milan ha venido a por él, ha dado esa primera oferta de 16 más 4, y da la sensación, Darío, que, hombre, yo entiendo que el Valencia tiene esa voluntad de que el jugador continúe a las órdenes en este caso, de Corberán, pero al final el Valencia, el club, vive atado de pies y manos a la decisión de Peter Lim, a la decisión de Meriton, de intentar vivir en esta economía de guerra, que probablemente no estaría acorde a los salarios que los jugadores se merecen. Bueno, es que estamos viéndolo, si es que es la filosofía de empresa que está implementada en este Valencia, cuyo propietario es Meriton, y las tomas de decisiones definitivas y finales se toman a 12.000, 13.000, 14.000 kilómetros. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque al final esto es la ley del mercado, y la ley del mercado te dice que si llegan ofertas, tú quieres negociar o no quieres negociar, y da la sensación de que se está negociando. Entonces, rompe un poco con ese marco que se estableció hace, diría yo, 2 semanas, que se filtraba por parte de la entidad, en la que sí, que la intención es renovar futbolistas, todos los jugadores jóvenes, para intentar hacer un proyecto pues un poco más fiable, ¿no?, de lo que ha ido ocurriendo en las últimas temporadas, ¿no? Insisto, al final hay una contraposición de puntos de vista, en este caso, y es cierto que si ya ha habido ofertas que se han rechazado, es porque se está negociando. Y lo más importante, Darío, porque lo que tú publicaste para marca.com, que es a nivel de números, para que la gente lo pueda entender, claro, porque el coste de ahora mismo de esos jugadores, ya no solo después de la temporada que ha cojado el Valencia, sobre todo y más incidiendo desde el mes de enero, desde la llegada de Corberán hasta final de temporada, sino también el foco que está teniendo a nivel internacional, más allá de nuestras fronteras, de los 4 jugadores que están disputando la Euro, porque se puede multiplicar ese coste por 3 o incluso por 4. Claro, es que al final es lo que venimos hablando. Tú, cuando decides hacer una apuesta de club con cantera, porque tienes que reducir costes de forma radical, y donde reside el mayor porcentaje de coste en los clubes es en la nómina de plantilla de futbolistas, pues si tú apuestas a jóvenes, te puede ocurrir que con el paso del tiempo promocionen, y es lo que está ocurriendo. Situación actual del Valencia, futbolistas que a lo mejor pueden estar valiéndote estos 4 entre unos 2,5 millones de euros brutos ahora mismo. Tú, cuando te plantas en posibles renovaciones, claro que te va a incrementar los costes, es que es de cajón y es lo más lógico. Ahí es donde reside ese punto de inflexión, vamos a decirlo así, ¿no?, de qué es lo que quiere la entidad, qué es lo que quiere Meriton, qué es lo que quiere la propiedad.
Si tú apuestas a esos jóvenes, a darles valor, si los quieres en plantilla, vas a tener que pasar por un incremento de costes de valor de plantilla. Y si no, pues es sencillo, es salir al mercado y al mejor postor ver qué es lo que ocurre. Yo, viendo por lo que has comentado también de los 4 casos, hay 2 nombres muy propios ahora mismo, de los que se habla muchísimo, que es el caso de tanto de Mosquera como de Javi Guerra, y hay que ver, porque al final, por la forma de entender de la propiedad, yo lo explicaba hace un mes más o menos, cuando todavía estaba acabando la temporada y aún no había empezado esta fase de mercado. Yo decía la prueba del algodón de este nuevo Valencia. La prueba del algodón es ahora, es saber qué es lo que quieres hacer con esos jugadores, con esos futbolistas de 20, 21, 22 años que se han hecho mayores, porque llevan ya 70, 100 partidos a sus espaldas, te han respondido y son realidades. Y entonces es ahora el momento de la verdad. Es decir, si tú apuestas por ellos, evidentemente vas a tener que incrementar costes de plantilla, que es todo lo contrario a lo que has estado llevando a cabo durante los últimos 6 años desde 2019, que era la reducción total y absoluta en nómina de jugadores, como se ha visto reflejado a lo largo de temporada tras temporada hasta la actualidad. Entonces, ese es el punto esencial, ¿no? Saber en esa prueba del algodón qué es lo que quiere hacer la propiedad. Sí que se ha trasladado que la intención es renovar los contratos. Todavía no tienen propuestas de renovación los futbolistas, pero sí que por contra sabemos que ya ha habido el rechazo de una oferta por parte del Milan con respecto a Javi Guerra, con lo que al final no es que nos desorienten, pero insisto, vamos a saber, yo creo que en poco tiempo, cuáles son las intenciones reales de la propiedad. Porque Darío, y ya para terminar, el Valencia para este próximo mercado de verano, bueno, para el que estamos ya inmersos, ¿hasta qué punto o incluso no está necesitado de este tipo de ventas, de ventas urgentes? No sé hasta qué punto el Valencia tiene la obligación de vender sí o sí. Fíjate, yo que he hablado con agentes durante las últimas semanas, porque al final es nuestra obligación el tener que saber, ¿no? Por un lado, por el otro, intentar rascar un poquito, ¿no? De cuál es la orientación de cómo va a ser este verano. Y ahí me recalcan que el Valencia es un club que ahora mismo pues no tendría esa necesidad imperial de vender. Pero luego encontramos cómo está montado este negocio. Es decir, el famoso fair play financiero de la Liga Española, sí. En la que te obliga, si tú quieres tener esa ventana activa para poder contratar futbolistas, tú tienes que mover en el mercado. Es una cosa llamativa, ¿no? Pero al final estas son normas que se establecieron en la Liga y que todos los clubes aceptaron. Entonces, tú tienes que mover plantilla para poder generarte fair play financiero, porque si tú no lo vendes, ese fair play financiero se te va reduciendo temporada tras temporada. Entonces, es muy curioso, ¿no? Esa forma de gestionar y que posiblemente pues te tenga que obligar a vender alguna que otra pieza temporada tras temporada, ¿no? Yo insisto, a mí por lo que me dicen, no es una necesidad imperial esta temporada la venta, o urgente, digámoslo así, pero yo creo que al final acabará habiendo movimientos. Veremos qué es lo que ocurre. Está claro que, por ejemplo, también estamos a la espera de conocer cuál es el futuro, por ejemplo, de Dimitrievski, si finalmente el macedonio decide quedarse o decide marcharse. Más que nada por lo que estamos hablando, ¿no? De esa posible salida, posible venta, que el Valencia pueda ingresar algo. Sí, pero vamos a ver, aquí influyen también muchos factores, porque también Dimitrievski es un portero que vino a coste cero la temporada pasada, que yo entiendo que si busca una salida va a intentar ejercer ese dominio, ¿no? De decir, bueno, yo vine y nos costé un solo euro la temporada pasada. Es que hay que esperar a sus movimientos de mercado, ver lo que sucede cuando Aguirrezabala pues ya sea oficialmente portero del Valencia, que se lo vea el propio Dimitrievski, porque sí que sé que estos días también ha subido fotos con camiseta retro del Valencia. Sí. Dando a entender pues esos mensajes, ¿no? Que muchas veces los futbolistas suelen subir, ¿no? Para manifestarse de esa manera, ¿no? Pero bueno, luego está
que el día 5, 6, 7, 8 de julio tú vengas aquí a la Ciudad Deportiva de Paterna, empieces la pretemporada y te lo veas físicamente de verdad a la competencia al lado, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es donde se dará cuenta de la situación, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de Dimitrievski, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque al final son situaciones delicadas y ahí no se sabe muy bien si llega una oferta o no llega esa oferta, si hay más dinero o menos dinero, pero lo cierto es que Dimitrievski, yo entiendo que intentará ejercer esa presión de que vino con coste cero y que lo dejen salir. Pues desde luego que el verano es muy largo, muy caluroso, el mercado hablará y más allá del mercado veremos si Singapur deja o no deja hacer, o veremos esa prueba de algodón que decía Darío, si finalmente los 4 internacionales con la sub-20 se mantienen, continúan o se marcharán del Valencia. Darío Puig de Marca.com, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. Un abrazo. Encuentra el máster en el área que te apasiona y potencia tu carrera. Preinscríbete en los másteres universitarios de la Universidad Politécnica de Valencia. Plazo de prescripción del 16 al 27 de junio. Formación de vanguardia conectada con empresas líderes. Consulta nuestra web upv.es. Recuerda, preinscripción del 16 al 27 de junio. Universidad Politécnica de Valencia. La mejor tecnológica de España. Está con nosotros un pedazo de protagonista, que es Xavi López Aróstegui, y la verdad es que tener la oportunidad de charlar con él, de desearle mucha suerte y sobre todo de que nos cuente sus sensaciones de cara a esta gran final, porque yo no sé si cuando arrancaba la temporada la gente era tan optimista o no en Valencia. Xavi, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte. Que no sé si erais tan optimistas como ahora mismo la gente en Valencia está como loca con vosotros, porque lo habéis ganado, como decía Noel, por méritos propios estáis en la gran final de nuestra liga. Y yo no sé, esto a principio de temporada, ¿te lo dicen y te lo crees o no? Bueno, te lo puedes creer, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso, ¿no? También, al final, son creo que prácticamente 10 meses de trabajo desde que empezamos en agosto y yo creo que el estar aquí es mérito de todo el trabajo y resultado, ¿no? Yo creo que la liga es lo más justo para quien ha sido más regular de toda la temporada y bueno, ese segundo puesto en la temporada regular y luego el trabajo que hemos hecho en el playoff nos ha llevado aquí, ¿no? Yo creo que durante el año hemos ido creyendo que podíamos cada vez más y hemos llegado a un momento de forma buena al final de temporada, este tramo final y bueno, yo creo que es un momento de disfrutar y de cogerlo con ganas y ambición. Desde luego que sí. Noel, pregúntale lo que quieres a Xavi, por favor. Pues mira, Xavi López Aróstegui es uno de los más veteranos, no por edad, pero sí por estadía aquí en Valencia Basket, si no me equivoco, su 4ª temporada. Xavi, ¿estás viviendo esta temporada de manera diferente? El aura que se vive en la Fonteta, por aquello de que es la última temporada aquí durante tantos años en la Fuente de San Luis y ese cambio, y también con la posibilidad de conseguir el segundo campeonato liguero ante nada más y nada menos que el Real Madrid. Bueno, yo creo que hemos conseguido algo, ¿no? Que ha sido hacer disfrutar a la gente, ¿no? En muchos tramos del año haciendo un básquet muy vistoso, muy bonito, ¿no? Que la gente pues disfrutaba, tanto en Eurocup como en Liga. Y bueno, yo creo que la gente también sabía que esta era la última temporada antes de mudarnos al Rocha Arena y lo hace un poquito más especial, ¿no? Todo el mundo tiene esa sensación, pues, medio nostalgia, medio ilusión, ¿no? También porque el equipo ha hecho un buen año, seguimos vivos en la CB hasta el final y es algo, pues, que, ¿no? Las historias igual se unen y pasa algo bonito, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos estamos quedando también, pues, con esos momentos de unión con la grada, que también es algo que se queda ahora, pero también es bueno para el futuro, ¿no? Así que bueno, ojalá, lo seguro es que vamos a disfrutar un tercer partido aquí, ojalá un cuarto, o no, depende cómo vaya la eliminatoria en Madrid, pero bueno, seguro que la gente se animará también a venir a Madrid y que el día que juguemos aquí va a ser un auténtico fortín, ¿no? Pero Xavi, ¿esa sensación, ese romanticismo también está dentro del vestuario con los jugadores o eso solo queda en la grada, la afición, el corazón taroncha, o también se contagia dentro de un vestuario con jugadores profesionales que no tienen el por qué ser de Valencia, ni incluso ser de Valencia Basket, simplemente profesionales? Sí, sin duda. Bueno, yo creo que cuando tú sientes el cariño de la gente, pues al final sí que te quedas un poco con eso, ¿no? Y el compromiso es diferente, ¿no? Cuando tienes algo que te une,
o te vincula, pues tú siempre te vas a tirar por el balón, ¿no? Un poco más de igual de lo normal. Yo creo que bueno, nosotros intentamos hablar en la pista, ¿no? Y yo creo que lo hemos hecho durante todo el año, dejándonos la piel para nuestra afición y nuestra gente, y es lo máximo y lo mínimo que podemos hacer, ¿no? A la vez, así que ojalá pues les podamos dar el máximo de alegrías posible. Xavi, llega la hora de la verdad, el final de temporada, la gente entregada, como dices, por lo menos ese tercer partido se va a llegar. Yo quiero una eliminatoria a 5 partidos. Los que nos gusta el básquet tenemos ganas de ver mucho baloncesto, sobre todo porque llegáis en un estado de forma espectacular. El Madrid, fíjate cómo llega después de haberse cargado a uno de los equipos más en forma del baloncesto europeo, porque lo que ha hecho Unicaja es para tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Hay que quitarse el sombrero. No ha sido fácil para el Real Madrid cargarse a los de Ivonne Navarro, ¿eh? No, sin duda, no. Yo creo que Málaga lleva bastantes años haciendo las cosas muy bien. Este año creo que han ganado 4 títulos de los 5 que podían, por los que competían, y bueno, es poner mucho valor la temporada de Unicaja, y bueno, y que Madrid ha sido capaz de cerrar la eliminatoria con 3-1, ¿no? Aunque no les ha sido fácil, porque ayer también hubo opciones reales hasta el final, y bueno, poner en valor la temporada que ha hecho Málaga, por el gran trabajo que están haciendo, por lo que han conseguido construir. Y bueno, en Madrid pues un gran rival, ¿no? Lo mismo que he dicho antes, ¿no? Ellos han terminado fase rural primeros, y al final eso es mérito del trabajo que han hecho durante todo el año, y pues nos ha tocado el mejor rival, por así decir, ¿no? Porque ellos han sido primeros, nosotros segundos, así que se merecen ese factor cancha, y bueno, la pelota está en su tejado, digamos, ¿no? Ahora nosotros intentar robar algún partido ahí en Madrid y traernos la eliminatoria que hay a casa. Yo no sé si queréis cederle ese papel de favorito al Real Madrid. ¿Crees que es más favorito el Madrid que vosotros? Bueno, por lo que he dicho, ¿no? Ellos han sido primeros en la liga regular, han hecho a ese nivel, han tenido más victorias, se podría decir que han hecho mejor temporada. A ese nivel ellos serían los favoritos, ¿no? Nosotros vamos a intentar, como te he dicho, rascar algún partido allí en Madrid y darle la vuelta a la eliminatoria. Yo no sé del Madrid qué es lo que más te gusta, dónde hay que fijarse más, cómo se le puede ganar a ese Real Madrid. Xavi, yo imagino que el míster está dándole vueltas, porque claro, yo creo que ya os conocéis tanto los equipos en la liga que es muy difícil sorprender. Y yo no sé si cuando llega la hora de la verdad, ahora yo no sé si va a haber mucha pizarra o menos pizarra. Bueno, yo creo que nos tenemos que centrar más en nosotros, ¿no? Como tú has dicho, nos conocemos mucho, y yo creo que a ese nivel, que consiga más implementar su estilo, pues más opciones tendrá, ¿no? A ese nivel nosotros pues intentamos jugar a un ritmo mayor, que ellos están más cómodos en el 5x5, tienen quizá más envergadura, más tamaño en las posiciones interiores, y pues bueno, a nosotros nos beneficia, ¿no? Que haya más posesiones, tener un juego alegre como lo hemos tenido gran parte del año, moviendo mucho el balón, así que yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Que ellos no implementen ese 5x5 en el que ellos se sienten cómodos, que tienen también mucho talento, mucho tamaño, y como te he dicho, ¿no? El que consiga llevarse el partido un poco más a su terreno, más opciones tendrá, yo creo. A ver, remátame esta frase. Ganar la Liga y ganarle al Real Madrid la final sería... Un sueño, ¿no? Te diría, sí, un sueño. Bueno, pues hay que soñar, Noel. En Valencia se sueña. Con los pies en el suelo, pero se sueña. Yo estoy con él en que, lógicamente, también por historia, por lo que tú quieras, y por, lógicamente, la temporada del Madrid, el Madrid puede que sea favorito. Pero cuando llega ya la hora de la verdad, la temporada es muy larga, los jugadores llegan como llegan, va a ser una eliminatoria, va a ser una final preciosa, ¿eh? Sí, va a ser una eliminatoria preciosa, pero no hay que olvidar que Valencia Basket ya ha conseguido este objetivo de conseguir la Liga y ganándole al Real Madrid, porque Xavi, Valencia Basket ha sido, si no me equivoco, el último equipo que ha conseguido vencer al Real Madrid en Liga regular esta temporada en Liga Andesa. Sí, sin duda, ¿no? Yo les pongo la pelota en su tejado porque ellos han quedado primeros, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea una eliminatoria en desigualdad, ni mucho menos, ¿no? Nosotros hemos demostrado jugar un gran juego todo el año. Entre nosotros, pues el balance de este año es 1-1. Así que bueno, así será, ¿no? Yo espero una eliminatoria reñida en la que, al menos por nuestra parte, iremos a muerte a pelearlo todo, y entiendo que por su parte también.
Así que máxima ambición y a disfrutar, ¿no? Yo creo que también eso es importante, ¿no? Saber el momento en el que estamos, máxima exigencia, ambición y disfrutar del momento, porque cuando disfrutas pues normalmente pasan cosas buenas, ¿no? Así que confío en que así será. Bueno, pues nada, Xavi, la última que quería preguntarte era si os había dicho ya algo el míster o tendréis tiempo, lógicamente, para preparar los partidos que vienen por delante. Pero bueno, yo no sé, claro, estáis ante una oportunidad y con una afición entregadísima y como dices tú, no sé si algo más descansados que el Madrid vais. Sí, a ver, yo creo que nosotros, o sea, por ese lado, como te he dicho, no tenemos que verlo por el lado bueno, ¿no? Ellos van más rodados, pero ellos también van a tener tiempo de descansar un par de días, ¿no? Antes de la final, así que bueno, nosotros centramos en lo nuestro, ¿no? Yo creo que cada uno es lo que tiene que hacer, que cada ellos pues lo gestionen como quieran, ¿no? Nosotros estamos preparando el partido de la manera que el staff quiere y con las claves que queremos preparar y tenemos un poco de margen, ¿no? Así que intentar favorecernos de eso y confiamos en que nos ayudará. ¿Es mejor descansar o es mejor ir rodado? No sé, no sabría decirte, ¿no? Yo creo que no será algo clave, ¿no? En eso, porque Madrid también no es que jugamos mañana, ¿no? Tienen un par de días, ellos juegan en casa, están en sus casas, van a poder estar tranquilos, así que ya te digo, cada uno se lo gestiona como quiera y esperemos dar el mejor espectáculo posible para los fans y que sea una final bonita. Pues Xavi, que nos ha encantado saludarte, un abrazo muy fuerte y mil gracias por atender a Radio Marca, siempre tan amable, ¿eh? Nada, muchísimas gracias a vosotros. Abrimos un nuevo capítulo del curso de entrenadores de la mano de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, viajando hasta Arabia Saudí, o al menos ha sido el último episodio de nuestro protagonista de esta semana. No es otro que un hombre formado en las categorías inferiores del Valencia, es valenciano, es de la Terreta, pero el fútbol, los caminos del fútbol son inescrutables. Ya nos está escuchando Miguel Grau. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Miguel, ahora da la sensación de que está muy de moda aquello del fútbol árabe, pero cuéntanos un poco, ¿cómo es el fútbol allí? Bueno, a ver, está de moda porque van a organizar un mundial, están invirtiendo no solo en el fútbol, sino en cambiar la percepción que el mundo tiene de Arabia Saudí y cambiar el país, están aceptando todo tipo de culturas y están abriéndose mucho más al mundo. Entonces, pues bueno, es un sitio que está en expansión, ya no solo por el fútbol, sino por la forma de que quieren hacer las cosas en el país. Miguel, perdón. No, decía que es un país que les gusta mucho el fútbol, mucho. Te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo ven desde Arabia el fútbol español? Porque entiendo que será ejemplo, ¿no? De como por ejemplo Estados Unidos al baloncesto, me imagino. El fútbol les encanta, o sea, es una cosa que, así como a diferencia que he viajado a Qatar o Emiratos y el fútbol pues les gusta, pero lo que es a la gente local, a la gente nacional, pues es difícil encontrar jugadores que porque claro, imagínate Qatar, que tiene una población, creo que son alrededor de 4 millones o 2 millones, no me acuerdo bien, pero creo que son 200.000 cataríes. Entonces claro, es muy difícil. Aquí no, aquí son 40 millones de personas y les gusta mucho el fútbol y juegan mucho a fútbol y el fútbol les da un buen estatus, con lo cual les gusta mucho. Y respondiendo a tu pregunta, a los españoles nos ven muy, muy bien y les encanta el fútbol español y la cultura española. La aceptación que tienen los españoles en Arabia es alta por los logros que consiguen los equipos y nuestros entrenadores a nivel internacional, no solo en España, sino con la selección española y las referencias pues, que tenemos de ahora mismo Luis Enrique ganar la Champions, Guardiola hacerlo increíble en Inglaterra, y luego tenemos Emery, tenemos muchos entrenadores que están fuera y lo están haciendo muy bien, con lo cual son referencias. Porque claro, al final, Miguel, Arabia Saudí fue una de las sorpresas del pasado Mundial, haciendo muy buen papel. Sí, empezaron muy bien contra Argentina, fue un día, fue festivo nacional porque fue una cosa increíble y encima Argentina terminó siendo campeona. Y el plan de desarrollo que tienen a largo plazo es muy bueno. O sea, yo creo que cuando lleguen al Mundial 2034, que es el que organizan,
van a tener jugadores bastante buenos, porque en todas las canteras, en todos los equipos se están desarrollando con metodología internacional, con gente internacional, y su materia prima es buena, con lo cual yo creo que, en mi opinión, creo que al 2034 van a llegar con una selección bastante buena, y a 10 años vista casi, jugadores bastante formados y bastante similares al jugador europeo. Y Miguel, estaba viendo ahora, lo he tenido que buscar en internet. Claro, es que ahora, por ejemplo, en Riad, que es la capital, 40 grados de temperatura se esperan hoy. Me imagino, hombre, aquí en Valencia hace calor, evidentemente, y estamos un poco acostumbrados ya, pero ¿cómo se acostumbra una persona, cómo planifica el día a día en unas ciudades con unos contextos climatológicos tan complicados? Es difícil porque aquí los días de verano, de julio, agosto, que tenemos la sensación de que hace muchísimo calor, pues ese día no es un día normal, es un día por debajo de lo normal. O sea que en verano. Entonces es complicado porque te tienes que adaptar. Primero tú, los jugadores locales están adaptados y ellos entrenan por las tardes. Nosotros empezamos a entrenar a mitad de julio y por las tardes, cuando empieza a caer el sol, empiezan a entrenar y hay 40 y pico grados y ellos entrenan. Se hacen sus parones para beber agua y están totalmente adaptados. Ellos hacen vida nocturna, sobre todo en verano. Nosotros nos cuesta más. A mí al principio yo tenía más de media hora al aire libre y no podía estar, tenía que entrar al vestuario, ponerme gotas en los ojos porque se me secaban. Bueno, te vas adaptando. Sí que es verdad que cuando va llegando los meses de octubre, finales de octubre, ya la temperatura es muy buena y luego son 6 meses que son pues primavera de aquí. Entonces esos meses se agradecen mucho porque la climatología es súper buena para todo. Pero los meses de calor hay que adaptarse, hay que hidratarse mucho, hay que intentar estar a la sombra todo lo que puedas. No es fácil. ¿Cambia un poco tu metodología que has ido adquiriendo durante tantos años por la situación climatológica? Por ejemplo, en un entrenamiento. Sí, te tienes que adaptar, tienes que intentar hacer todo lo que es gimnasio, lo tienes que intentar hacer tapado, todos los ejercicios de activación que puedas hacerlos en gimnasio mejor, porque te van a llegar a las tareas de la parte principal en mejores condiciones, y luego pues la duración de las tareas pues igual tiene que ser más corta, tiene que ser más breve, sobre todo al principio, en la pretemporada, tienes que entender que la intensidad es relativa, porque claro, tú vienes acostumbrado a una intensidad de movimiento, una capacidad de movimiento por minuto, por espacio, según sean tareas reducidas, tareas más amplias, y cuando llegas allí ves que te cae, pero cae a todo el mundo, incluso si fuera, no sé, cualquier equipo del mundo de primer nivel va allí en esa climatología, también caería muchísimo, con lo cual pues tienes que adaptarte a la realidad del contexto, y eso lo tienes que ir planificando, sobre todo los parones para beber agua, la tipología de tareas, intentar que entre una tarea y otra pues no se pierdan mucho tiempo. Bueno, es importante cuando salgas que todo el mundo tenga muy ordenado todo lo que tiene que hacer, sobre todo porque cada minuto hacia el sol pues te penaliza bastante. Y me imagino, Miguel, que habrá sido fácil el periplo en Arabia, porque no hay que olvidar que Al-Qadsiad es el primer equipo entrena, en este caso, Michel, que está rodeado de jugadores de staff español y también de jugadores españoles. Me imagino que también estarías rodeado como si estuvieras aquí en España. Sí, la verdad es que yo fui a Arabia en principio como técnico de lead phase de una fase de equipos de la cantera, por situaciones que al final lleva el fútbol, deciden cesar al entrenador del sub-18, que en este caso es el equipo filial, porque este año que viene sí que hay una liga sub-21, pero esta temporada acaba de terminar, se terminaba en sub-18, y deciden que sea yo el entrenador y lo cojo, y la verdad es que en ese proceso de adaptación, el primer equipo ha hecho las cosas muy sencillas, muy fáciles, la comunicación es muy fácil, ya no solo por la lengua, sino por el idioma, sino porque al final de fútbol se habla de la misma manera. Entendemos el fútbol, las estructuras del fútbol de la misma forma, con lo cual es sencillo comunicar, y aparte ellos son gente muy normal, como dicen ellos, y sí que es verdad que ellos facilitan todos los procesos, todas las cosas, jugadores que suben, jugadores que bajan, días de competición, lo facilitan todo mucho y fue un gusto trabajar con ellos. También en la academia, la dirección de la cantera la lleva Carlos Hugo,
y de jefe de metodología está José Vargas, que también estuvo en el Valencia, ha estado muchos años en el Valencia, y con lo cual todo ese proceso está bastante españolizado en cuanto a los procesos metodológicos de fútbol se refieren, y entonces la adaptación con respecto al fútbol ha sido muy sencilla. Miguel, estás diciendo que fue sencilla en Arabia Saudí. Antes estuviste en Finlandia, que es un escenario absolutamente y radicalmente contrario a Arabia. Me imagino que no sé si es más fácil o fue más sencillo o más complicado en este caso entrenar en el Inter Turku, que también estuviste ahí. Pues para mí, si tengo que elegir una de las dos, me quedo con Arabia. Sí. Me quedo con Arabia, porque el calor, pues bueno, no sé, te vas mojando, lo vas llevando. Hay días pues que son complicados, pero en Finlandia, cuando hacía tanto frío, era muy complicado los entrenamientos porque no podías parar a corregir, no podías parar prácticamente a nada, porque al principio, cuando empezamos a entrenar en enero al aire libre con menos 15 grados, pues era muy difícil, muy difícil. O sea, metodológicamente tenías que estar exageradamente bien ordenado. Cuando salías a campo tenía que estar todo muy explicado con mucho detalle y sobre todo lo que yo echaba de menos, que al final los entrenadores, pues para intentar enseñar, a veces hay que parar y corregir, o entre tareas o en esas pausas, mientras los jugadores aprovechan para beber agua. Pues en Arabia, por ejemplo, pues tú utilizas para explicar mucho, corregir mucho, y en ese sentido aquí no podías parar, porque si parabas literalmente se enfriaban, se congelaban. Entonces, claro, tenías que explicar después del entrenamiento, encerrado. Entonces, en esa adaptación para mí fue más dura que Arabia, bastante más. Desde luego. Pero evidentemente, Miguel, tu carrera aquí en España ha sido en las categorías inferiores del Valencia. Te voy a preguntar directamente por esa presencia de jugadores jóvenes que están habiendo ahora en el Valencia en el primer equipo. ¿Cómo ves a esta cantera? ¿Qué tanto peso ahora mismo tiene el vestuario el factor Paterna, la factoría de Paterna? Bueno, que el Valencia hace las cosas muy bien en cantera no es algo de ahora, es algo que ha estado siempre, ha sacado muchísimos futbolistas, y yo creo que los jugadores de la cantera se identifican mucho con el primer equipo y con los valores del Valencia y con el valencianismo. Y eso es, dentro de un vestuario, esa sensación de cantera creo que multiplica, para mí multiplica. Cuando un jugador que viene de fuera, que evidentemente es muy profesional y lo hace bien, pero esa sensación que tienes desde haber jugado en el Valencia, desde haber criado en el Valencia, desde haber ido a Mestalla a ver a tus ídolos jugar, de ver lo que la gente piensa de los jugadores del Valencia, o sea, cuando estás en el vestuario y eres tú el que sales a jugar, creo que esa sensación para mí multiplica. Y aparte son muy buenos futbolistas, y creo que hay generaciones que vienen por detrás que también están haciéndolo muy bien y van a seguir ayudando. Termino con esta, Miguel. ¿Qué te parece? No sé si estás viendo, entiendo que sí, el europeo sub-21. ¿Qué te está pareciendo la actuación de los 4 valencianistas? Pues a ver, estoy viendo sobre todo highlights porque llegué hace muy poquito, poquito, entonces estoy viendo cosas, pero creo que son diferenciales y creo que esa sensación, sobre todo Javi Guerra, creo que da ilusión al valencianismo. Creo que es un jugador que todavía le queda, que está haciendo cosas muy bien ya, que tiene presente, pero que sobre todo tiene mucho futuro, y creo que es una sensación que ilusiona. Pues desde luego ilusiona, y ojalá se quede mucho tiempo más aquí en el Valencia. Miguel Grau, entrenador que ha estado con nosotros en este nuevo capítulo del curso de entrenadores de la mano de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Gracias por pasarte en Radio Marca Valencia. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y llegamos ya a las 2 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí, para recordarle que te quedes en la mejor compañía, en la de la radio del deporte, en Radio Marca. Nosotros volveremos mañana a partir de la 1 de la tarde con más Directo Marca Valencia. Sean felices, adiós. Últimamente pienso demasiado.